Odette, gracias por venir. De nada. Cuando yo estaba como, sí, jugando en el Instagram, paseando, scrolleando, como le dicen, de pronto me topé con una imagen, ¿no? La enfermedad como aliado. Y se me quedó. Dije, wow, yo tengo que conocerte, te tengo que traer acá al sillón de la búsqueda, me tienes que contar qué significa tener a la enfermedad como aliado. Me parece bien interesante. Bueno, esta imagen de la enfermedad como aliada viene inspirada de un libro que se llama La enfermedad como camino, de dos médicos alemanes, Dahlke y Detlefsen. Un libro que llegó a mí hace muchos años y que cuando lo leí me cuestionó personalmente respecto de mi propia mirada sobre la salud y sobre la enfermedad. Al leerlo, como esto me cuestionó tanto personalmente, me provocó que esa mirada tuviera una invitación a otra gente, no solamente a través de un libro, sino el poder crear un espacio de aprendizaje, de estudios con otras personas, para acercar esta mirada que tiene que ver con más bien lo contrario a lo que nos enseñan, que la enfermedad es nuestra enemiga, ¿no? Que hay que luchar contra la enfermedad. Y más bien lo que esos autores y otros más nos plantean es que la enfermedad llega para decirte algo. Y que si tú realmente, humildemente, valientemente, te atreves a poder entrar en su lenguaje, vas a descubrir un mensaje importante para ti, para sanar, ¿no? Entonces, más que verla como una enemiga, es como una aliada. Alguien de la cual te puedes hacer una especie de amiga, aunque suena difícil porque normalmente la enfermedad está asociada al dolor. Y el dolor, pues, nos hace sufrir, ¿no? Es incómodo, pero da miedo. Entonces, esta invitación es realmente, creo, revolucionaria en relación a cómo nos han enseñado a relacionarnos con la enfermedad. Aunque, en realidad, también la invitación tiene que ver con una mirada antigua, ¿no? O sea, los primeros pobladores más antiguos, hablo de la humanidad, tenían una mirada holística de la salud. No solamente a la enfermedad como algo físico, sino también como algo emocional, mental, espiritual. Entonces, esta imagen de la enfermedad como una aliada en realidad está asociada a esta mirada holística de la salud, en la que las personas no solamente somos seres físicos que enferman a nivel físico, sino que en realidad todo síntoma físico tiene que ver con factores emocionales, mentales, espirituales. Ahora, la pregunta, claro, difícil, uno se entera que de repente tiene una enfermedad seria, etcétera. ¿Cómo la invitas? ¿Cómo le invitas el té, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo haces para que sea tu aliada y no irte corriendo y voltearte y de pronto darle la espalda o ir de frente a los médicos a tratar de eliminarla, de que se vaya, ¿no? ¿Cómo entramos en ese camino? Bueno, creo que tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de actitud. Y para mí los cambios de actitud, en mi caso yo leí el libro y realmente me cuestionó, pero para muchas personas leer no necesariamente es la forma más amigable de que algo cambie en uno. Entonces por eso es que también me parecía interesante el poder diseñar un espacio de aprendizaje a través de las artes. Yo trabajo en TAE desde las artes expresivas. Y las artes expresivas son una expresión humana, ¿no?, que nos permite acercarnos más amigablemente a las imágenes que están asociadas a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un síntoma físico que te incomoda, que te molesta, la idea primero es reconocer dónde está. Está en la cabeza, está en los huesos, está en el estómago, ¿no? Y cómo podemos escuchar su manifestación, dibujando, ¿no?, escribiendo acerca de cómo se manifiestan estos síntomas. ¿En qué momento aparecen del día? ¿En qué momento de tu vida? Cuando te enfermas, ¿qué estabas pensando? ¿En qué momento particular te encontrabas de tu historia personal? Estos autores te dicen que en realidad los síntomas llegan como mensajeros y que es importante ver el contexto en el que el síntoma aparece. Entonces, ¿qué edad tenías? ¿En qué momento te encontrabas? ¿Cómo estaban tus relaciones con las personas más significativas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿O qué pensamientos negativos podrían estar en ese momento presentes en ti? Entonces, primero tiene que ver con identificar, reconocer una serie de manifestaciones. Hacerlo tal vez a veces en grupo y a través del arte es menos amenazante, porque no se trata de analizar, interpretar de una manera teórica, desde un marco más duro, ¿no? Sino sí hay una interpretación, pero desde lo que se llama la fenomenología, que es las formas. La textura de la enfermedad. ¿Cómo es tu migraña? Me quema la cabeza. ¿Qué color tiene? El color rojo. ¿Y qué formas aparecen? La gente empieza a dibujar. Desde las imágenes podemos mirar también
qué otras miradas tenemos sobre ese dibujo, sobre ese síntoma, ¿no? Escribir a partir de eso, movernos, ¿no? De repente se hace un dibujo y ese dibujo lo miramos y nos invita corporalmente a movernos de una manera y vas descubriendo como capas, niveles de mensajes que antes no habías previsto, porque lo que te dicen es, tienes migraña, bueno, anda, tómate la pastilla, te la va a aliviar, es hereditario. Y bueno, no se trata de negar, como conversábamos hace un rato, la parte física y el rol que tienen muchas veces las pastillas, ¿no? Este enfoque no va en contra de eso, pero busca integrar otros enfoques en los que vamos a ver que toda migraña y todo síntoma, por poner ese ejemplo, siempre tiene un correlato emocional que tienes que atender. Entonces la pastilla te puede resolver el dolor físico, pero si tú no ves lo otro, el dolor va a seguir, se va a repetir, vas a pasar de una pastilla a otra, ¿no? O si ese síntoma desaparece, va a migrar a otra parte de tu cuerpo, porque está pendiente el desencriptar a qué ha venido ese síntoma, a tocarte la puerta y decirte, oye, por si acaso te falta trabajar menos, por si acaso hay algo pendiente que tienes en la relación con tal persona, o no te estás atendiendo lo suficiente, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la migraña porque es el ejemplo con el que yo trabajé personalmente, ¿no? Entonces, cuando yo leía el libro, tenía mucho ese síntoma. Y a partir de eso empecé a darme cuenta que, claro, los médicos ortodoxos me decían, es hereditario, en tu familia está, tienes que tomar estas pastillas. Eran recomendaciones que podían ser útiles, pero que me hacían dependientes de una pastilla. Y no me permitían mirar otros aspectos que tenían que ver con que, por ejemplo, no estaba trabajando en un lugar en el que yo era feliz, ¿no? Y estamos acostumbrados muchas veces a, bueno, ese es tu trabajo, te ganas el plata así, no importa, haz, ¿no? Pero no se trata de que renuncies al día siguiente, pero puedes decir, oye, realmente me levanto todos los días, voy a un lugar, no estoy contenta con ese lugar, no hay un buen ambiente ahí, yo me merezco eso, ¿no? Tengo que trabajar 10, 20 horas a la semana o al día porque me lo exige mi jefe o porque el sistema me lo exige, pero es lo que yo necesito, es lo que yo quiero hacer. No, es como que andamos en automático, ¿no? Entonces no hay pausa, no hay esa posibilidad de mirar. Y yo creo que ese enfoque te permite ver las cosas de otra manera, ¿no? La enfermedad no llega para molestarte, qué pesada, qué castigo, ¿no? Sino es, si tú piensas que, oye, llega porque hay algo que yo tengo que revisar, hay algo que falta integrar en mi vida, ¿no? Entonces, ahora, requiere mucha humildad y mucha valentía. Totalmente. Eso sí, son dos condiciones que hay que trabajar mucho con las personas para que podamos soltar solamente esa mirada más omnipotente de, bueno, la enfermedad solamente viene a molestarme y yo voy a controlarla y yo voy a callarla un poco, ¿no? Wow, me parece sumamente interesante. Tú como, digamos, sostenedora de este grupo, me imagino que debe ser también importante porque me imagino se develan muchas emociones, muchas cosas y uno tiene que contener. ¿Cómo haces tú para contener, para guiar? Si uno se mete, uno tiene miedo, ¿no? De que salgan los demonios y que podrás contener, podrás guiarme, podrás conmigo. ¿Cómo haces? Bueno, es también todo un aprendizaje y todo un arte y una práctica, ¿no? Hay personas que me buscan para un acompañamiento más individual porque sienten que lo que tienen no lo quieren abrir a otras personas, ¿no? Y entonces son 5, 6 sesiones, 8 de acompañamiento individual, ¿no? Más íntimo, más personal, pero también la posibilidad de hacer un grupo a partir de 6 sesiones, que es el taller que ofrecemos hace tiempo, permite mirarte a través del otro, tener otros testigos, ¿no? Siempre es un espacio de mucho cuidado, de mucho sostenimiento, en el que hay mucho respeto por los ritmos de cada quien. No se trata de que uno avanza más rápido o uno entiende los mensajes más rápido que el otro. Generalmente son espacios en donde las lágrimas están bienvenidas, cosa que también es todo un aprendizaje, porque cuando alguien llora, bueno, ¿sabes qué? Ándate al baño, este no es un espacio para llorar, es lo que se nos suele decir, ¿no? Pero las lágrimas son una expresión así como las sonrisas, entonces también parte de sanar a veces tiene que ver con que tú puedas aceptar tus lágrimas y le des un espacio de silencio, de acompañamiento grupal, ¿no? Hay que ir muy despacio, es un taller que tiene 6 sesiones, una vez a la semana, porque te permite también entre una sesión y otra ir procesando, digiriendo, vamos leyendo algunas cosas y vamos experimentando otras. Es un tejido entre la praxis y la teoría. Y sí, también hay personas, te cuento, que a veces se quedan en la mitad del proceso y dicen, no me siento preparada para este viaje. Y eso también es parte del proceso y lo decimos. No es tu momento, entonces
de repente en ese momento tienes que, ¿no?, parar y ya habrá otra oportunidad. Hay gente que me ha buscado después de 2 años y ha vuelto a un taller grupal diciendo, ahora sí me siento preparada. Porque implica visitar territorios que son dolorosos, ¿no? Entonces, tiene que haber ciertas condiciones. No se trata de forzar a las personas y se trata de ser muy respetuoso de sus ritmos, de no juzgar las cosas que van saliendo, ¿no? Eso también creo que es bastante común. La gente se recrimina mucho, se culpa respecto cuando van descubriendo cosas, ¿por qué no hice esto? Y lo que hay que hacer es invitar a las personas que más que juzgarse es tratar de reconocer, mira lo que está pasando, mira esto, mira cómo se manifiesta ese síntoma, a qué puede estar asociado, ¿no? Cómo se va tejiendo con tu vida en este momento, ¿no? Hacemos también algunas experiencias, por ejemplo, de la línea del tiempo, de las huellas corporales, ¿no? Desde que naciste, incluso desde que estuviste en la vida intrauterina. A veces hay mamás o papás que cuentan, ¿no? Mira, cuando tú estabas en el útero de tu madre, estas cosas pasaban y son ya huellas de parte de tu historia. Entonces, por ejemplo, una experiencia básica es tener esta línea del tiempo en la que acompañamos a las personas a ir marcando qué momentos, hitos han habido en tu vida en los que has enfermado o han aparecido síntomas, ¿no? Desde accidentes o las típicas enfermedades de chicos como la varicela, el sarampión, hasta momentos emocionales de tristeza. O, por ejemplo, si alguien me dice, y también puedo poner que la miopía se manifestó. Claro, son como... Alergias alimenticias. De pronto una amiga me dice, de Sí. la nada a tal edad... Alergias alimenticias. De pronto una amiga me dice, de la nada a tal edad... Y de pronto conversando me dice, no, es que ese fue el año en que se separaron mis padres. Y lo curioso es que en el fondo, fondito, uno sabe... Ciertas cosas activan ciertas otras, pero no las quiere ver. Entonces comienzas a indagar un poquito más y finalmente creo que es como la importancia de mirarse uno, ¿no? Como uno lo necesite. A mí el tema del arte me parece maravilloso. O sea, mañana mismo ya estoy, porque te escucho y digo, qué rico, de verdad, como además un espacio para... yo soy pésima dibujo con palito, etcétera, pero te escucho y como es una rica invitación a sanar. Sí, y no tiene que ver tanto con la técnica artística, sino con el potencial creador que todos tenemos. Entonces, no es una clase de dibujo, sino que, por ejemplo, mira, hay una experiencia en la que tú te conectas, todos nos echamos en el piso para poder, por ejemplo, conectarnos con esa zona del cuerpo que está en este momento emitiendo alguna señal, ¿no? Entonces cerramos los ojos, visualizamos para ver cómo está esa zona, qué forma tiene, qué colores hay, qué movimientos hay dentro, y después justamente para no juzgar, con los ojos cerrados, hay un pliego de cartulina, tú coges un pastel de color, cierras los ojos y dejas que tu mano trate de trasladar aquellas sensaciones que tú has percibido, y justamente con los ojos cerrados para no juzgarte y decir, no, está chueco esto, ¿cómo es? Dejas que tu mano traslade sensaciones que has experimentado con los ojos cerrados, luego abres los ojos y descubres una forma, y la idea en ese momento es ver, bueno, qué cosa de lo que estoy mirando tiene relación con lo que he imaginado, qué otras cosas más faltan. Todos los demás también nos acercamos a mirar y se dan respuestas estéticas que son como pequeñas palabras de lo que tú ves, lo que yo veo, lo que otra persona va mirando, y eso te va ampliando la mirada, ¿no? Entonces, eso para empezar, por ejemplo, desde el cuerpo, desde las imágenes visuales, pero también pueden haber instrumentos musicales en donde las personas pueden de repente probar sonidos o también movimientos en el espacio, ¿no? O sea, eso se llama intermodalidad. No, mañana me meto, mira, te lo digo, me parece un espacio maravilloso. Cuéntame un poquito, porque has traído algunos libros, me interesa también que la gente de pronto pueda, no sé, le interesa este tema, quiere comenzar a relacionarse con la enfermedad de una manera un poquito más amigable. ¿Qué libro recomendarías tú? Que lo puedan encontrar en alguna librería. Un libro sencillo es el de Jerzy Noda Bolen, que es una analista norteamericana, analista junguiana, que ha trabajado mucho tiempo con mujeres con síntomas diversos. Se llama el libro El sentido de la enfermedad. Un viaje del alma. Es un libro que lo pueden encontrar en varias librerías en Lima. Es muy sencillo de leer, muy práctico, con muchos casos. Lo uso bastante en el taller para que las personas entiendan cómo esta etapa de enfermedad, así como antiguamente era, cuando alguien enfermaba, era como un momento sagrado. La gente lo que hacía era decir, esta persona está enferma, por favor dejémosla que tenga una pausa. ¿Qué podemos hacer para que la persona entre como una especie de cueva de tiempo, umbral para que
descanse y todos los demás le demos un tiempo para que se mire, no como ahora, que es, estás enferma, tómate la pastilla y mañana estás en la oficina, ¿no? Entonces es al revés, ¿cómo desaceleramos un poco esta vorágine y esta mirada sobre la enfermedad? Este libro es maravilloso por eso, porque de manera sencilla incluso te enseña cómo a veces necesitamos rituales para sanar y cómo no tienes que buscar necesariamente a un chamán, a una chamana de no sé dónde especialista, porque todos somos personas que tenemos capacidad de hacer acciones simbólicas, de buscar testigos. Se habla, por ejemplo, de mujeres que han sido operadas, o sea, van a ser operadas, por ejemplo, de un seno, de cáncer, y cómo ellas mismas deciden prepararse para sus operaciones, con amigas, o le escriben una carta, por ejemplo, al seno que va a ser extirpado, o, por ejemplo, hacen un círculo de mujeres para darse fuerza para ayudar a la amiga antes de la operación o después de la operación, por poner ejemplos. Entonces es un libro bastante sencillo de leer. Yo lo recomendaría como una primera lectura, ¿no? Después están estos libros que son de estos dos autores que yo he mencionado, Dahlke y Debrecen, que son dos autores alemanes. La enfermedad como camino es donde este libro es el que nos inspiró a crear ese taller, ¿no? Ese taller lo creé hace años con Armando Millán, que es un antropólogo, amigo también. Y después está la enfermedad como símbolo, que es más como un diccionario, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque la gente llega con muchas ganas de quiero recetas. O sea, ya, migraña igual que cosa, ¿no? Entonces, lo que ellos te dicen justamente en un capítulo de este libro es quien entienda que estos libros son para encontrar recetas o migraña igual tal cosa, no han entendido realmente el enfoque. Porque ellos te ofrecen cierta información asociada, por ejemplo, a determinados síntomas o zonas del cuerpo, pero eso supone primero un trabajo previo, tuyo, desde la creación, para que tú llegues con tus propios filtros y digas, pueden haber 10 personas con gastritis, pero lo que significa esa gastritis en ese momento es totalmente particular. Entonces, los libros son como portales, te abren la mente, te inspiran, pero no te van a dar soluciones fáciles y rápidas. Eso también es algo que a la gente le cuesta un montón entender. Llegan con ganas de, ya, ahora voy a curarme en 6 sesiones, y yo le digo, no. O sea, a lo máximo a lo que vamos a llegar en ese taller es a, primero, cambiar de mirada, ¿no? De sensibilizarnos con una mirada distinta. Luego, reconocer qué cosa es lo que tu cuerpo está trayendo y te vas con ciertas pistas para que tú empieces una investigación que en verdad no acaba nunca, porque nunca estás totalmente sana o totalmente enferma, ¿no? Eso también me parece importante comentarlo. La vez pasada me decían, ¿y qué cosa es la salud y la enfermedad? Son estados interdependientes en los que estamos todo el tiempo circulando de uno a otro, ¿no? En la medida en que estamos vivos, sanamos por momentos, enfermamos por momentos, son como mareas que van apareciendo. Entonces, nunca dices, ya sané para siempre, ¿no? Y tampoco enfermé para siempre, porque cuando te mueres, que también es un estado particular, no sabemos qué cosa es lo que continúa. Entonces, son transformaciones, son ciclos. Entonces, si puedes mirar también eso como estados que van y vienen, tal vez un poco de paciencia, ¿no? Maravilloso. Te agradezco muchísimo porque de verdad que creo que ha sido sumamente útil. Me ha inspirado un montón, de verdad que me parece un espacio delicioso como para mirarse y además amable. Lo siento como, me ha dado esta sensación de que es como algo muy amable, muy bonito. O sea que de verdad que a quien le tinque, ¿no? Si es algo que resuena en quien nos mire, que por favor se animen, ¿no? Porque creo que es importante. Sí. Y es una mirada que complementa otros tratamientos. Como te digo, no se excluye nada. La idea es integrar diferentes enfoques que permitan a la persona encontrar su propio camino de sanación. Como esto, ¿no? Es una búsqueda. Entonces, te atreves a buscar qué otros caminos hay, ¿no? Es como una investigación, ¿no? De tu soledad. Maravilloso. Muchísimas gracias. Hoy te pasaste. Me ha parecido lo máximo. Listo. Entonces, la enfermedad como aliado. Monstruo. Gracias. Gracias.